Muy buenos días, apreciados hermanos y oyentes en general. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sus familias. Seguramente que ustedes estarán de acuerdo conmigo en lo que les voy a decir, porque muy probablemente también lo vivieron. Cuando éramos niños o adolescentes, muchas veces llorábamos y pataleábamos por la disciplina de nuestros padres. Creíamos que el mundo se derrumbaba y nuestra vida terminaba cuando nos cohibían de algo que tal vez nos apasionaba. Para muchos era una tragedia cuando los padres lo disciplinaban y lo castigaban, sea con la correa o con la chancla, que era la otra arma terrorífica. Sin embargo, hoy que atravesamos la etapa de la adultez o de la juventud algunos, y miramos nuestra vida en retrospectiva, en lugar de renegar o de amargarnos por los castigos de nuestros progenitores en su momento, hoy damos gracias a Dios, porque fue por medio de esa disciplina que en la gran mayoría de casos aprendimos muchas cosas que hoy son útiles para nuestra vida. Y aparte de eso, son el fundamento de nuestros principios y valores para tomar decisiones, para educar y guiar a nuestros hijos y para vivir en general. Y de una manera bastante similar, obra la disciplina del Señor. En el momento que se la está experimentando, es muy difícil asimilarla, porque la disciplina del Señor es dolorosa. En algunos casos nos lleva al límite. Pero finalmente, todo ayuda al creyente cuando vemos el fruto de esa disciplina. Y esta es la poderosa reflexión que nos deja el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 11, donde nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El autor de esta carta comprende perfectamente por lo que están atravesando sus lectores y recurre una vez más a la analogía del atleta. Los lectores de la carta a los hebreos saben que los periodos de entrenamiento de los deportistas no son nada fácil. De hecho, son arduos y mortificantes en muchos casos. De la misma manera, el Señor también sabe que como seres humanos tenemos emociones, las cuales en muchas circunstancias juegan en contra de nuestra fe. El Señor conoce perfectamente que nos duele cuando perdemos el empleo o el negocio en el que habíamos puesto tantas esperanzas, o cuando perdemos las posesiones que con tanto esfuerzo se habían conseguido, o cuando viene una enfermedad, o cuando la familia o los amigos nos empiezan a hacer el feo, a excluirnos tal vez por nuestras creencias, o cuando sufrimos decepciones de las personas que menos pensábamos. Cualquiera de estas circunstancias nos causa dolor, sufrimiento, tristeza, y sería un mentiroso el que diga que en medio de esas vicisitudes estará feliz. Así como nuestros hijos o nosotros cuando fuimos pequeños, batallábamos por aceptar las duras medidas disciplinarias que se nos imponían en casa o en la escuela. De hecho, cantidad de veces hemos visto a nuestros hijos llorando cuando tenemos que corregirlos. Tanto nuestros hijos como nosotros en nuestra infancia, cuando estudiamos, había algunas materias que nos parecían aburridas, pesadas, sin embargo, eran las más necesarias. En la vida espiritual es exactamente igual. Hay disciplinas difíciles de adquirir. Hay situaciones de corrección divina en las que sentimos una profunda angustia. La vida cristiana tiene muchas materias y todos tenemos alguna pendiente. ¿Cómo vamos a aprender, preguntémonos, cómo vamos a aprender la paciencia si nunca tenemos que pasar por situaciones frustrantes que exigen paciencia, si nunca tenemos que tratar con personas difíciles? ¿Cómo vamos a aprender el amor fraternal si nunca tenemos que sacrificar nuestros propios deseos egoístas para atender a los demás? ¿Cómo vamos a aprender el perdón si nunca nos ofenden o nos agreden o si simplemente dejamos de hablar a los que nos hacen daño? ¿O cómo vamos a aprender a valorar y a administrar si no tenemos que pasar por una crisis económica? ¿Cómo vamos a aprender, hermanos, la humildad y la mansedumbre si el Señor no trata con nuestro orgullo y la soberbia por medio del quebranto y la humillación? Todo esto es necesario.
La renuncia de nuestros intereses creados cuesta muchísimo. Quizás nunca lo haríamos si el Señor no nos obligara a pasar por estas situaciones angustiosas, pero lo hace siempre con la finalidad positiva de cultivar en nosotros la perfecta humanidad de Jesucristo. El Señor no solo nos da clases teóricas en el culto de los domingos, sino que también nos da sesiones de adiestramiento práctico a lo largo de cada día de la semana. Muchas veces los miembros de un equipo olímpico protestan por la dureza de la disciplina que les impone el entrenador. Nosotros también con Dios. Pero a pesar del sufrimiento de los alumnos, la intención del entrenador con la exigencia y la demanda es buena. Sin esta disciplina, el equipo no ganaría el encuentro o competencia. Y sin la disciplina de Dios, nosotros también podríamos quedar eliminados. Como el mismo autor de Hebreos lo describe, esta carta es una exhortación a todos los creyentes que, como en aquel tiempo, hoy también están pasando por algún tipo de crisis de fe, por las diferentes situaciones que pueden estar viviendo. No tomemos entonces las pruebas como un castigo destructor y condenatorio por parte del Señor. Más bien veámoslo como lo que realmente es. Un medio que nuestro Salvador puede usar para moldearnos, para acercarnos más a Él y para hacernos semejantes a Él. Así que hermanos, retomemos nuevas fuerzas constantemente para seguir adelante y alcanzar la meta que a través de la disciplina el Señor quiere que alcancemos. Finalmente, cuando nosotros logramos que nuestro carácter sea formado por medio de la disciplina, sus frutos son abundantes. Desarrollamos la fe genuina, la firmeza, la santidad y todo lo que esto conlleva. De modo que la disciplina del Señor nunca será en vano. Siempre dará un fruto que luego disfrutaremos con regocijo y con gratitud. Y por esto, por la disciplina necesaria del Señor, démosle gracias al Padre Celestial. Poderoso Señor, Dios y Padre de todo espíritu y de toda carne, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tus misericordias y tu gracia que nos sostiene delante de ti. Padre, perdónanos porque muchas veces es más lo que renegamos que lo que agradecemos cuando nos encontramos bajo tu disciplina. Ayúdanos, Rey amado, a ser sumisos y fuertes cuando nos encontremos bajo tu mano poderosa y justa para moldearnos y transformarnos a través de tu disciplina cuando sea necesario. Concédenos la humildad y la sabiduría para aceptar que tus propósitos están por encima de nuestras debilidades y los miedos. Y tu propósito con la disciplina es formar nuestro carácter para que podamos vivir la vida plena que tú nos concedes y quieres cosechar el fruto de esa disciplina. Infinitas gracias, Padre bueno, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Esperamos que después de escuchar esta corta reflexión podamos meditar en ella. ¿Cuál es entonces el fruto de la disciplina? El Señor, como todo buen padre en todas sus facultades, no goza castigando ni haciendo sufrir ni poniendo en régimen a sus hijos, solo por gusto o por maldad. Dios muchísimo menos. Siempre tiene un propósito sublime por encima de cada acto de disciplina que Él aplica a nuestras vidas. Así es que aceptémoslo con humildad y con gratitud y fortalezcámonos en el poder de su Santo Espíritu y en la esperanza que Él trae a nuestras vidas. Medita en esto. Dios te bendiga. Te espero mañana.